gastar vuestro tiempo en escucharme. La verdad es que escucharme a mí no tiene ningún interés, excepto que voy a hablar de Ignacio. Ignacio, en mi opinión, mi hijo Ignacio. En mi opinión, Ignacio hizo algo singular y eso que hizo singular tiene significación, para muchos tiene valor, y yo quiero, después de su muerte, quiero que su muerte sea útil, y su muerte solo será útil si sigue presente. Y cuando digo que si sigue presente, a mí en alguna ocasión me dijeron, es que Ignacio es inmortal, es eterno. Digo, no. Eloy Gonzalo fue todo, fue el héroe, murió. Murió en Cascorro, Cuba, en la guerra de Cuba. Fue el héroe, fue todo. Tiene una calle en Madrid y tiene un monumento en el Rastro. Pero nadie sabe quién fue Eloy Gonzalo. No relacionan la calle con el monumento. El dicho de hace ya muchos años dice, ¿a dónde vas? ¿A la guerra? ¿Qué vas buscando? La gloria. ¿Quién fue el héroe de Cascorro? Déjame que haga memoria. Entonces, Ignacio solo seguirá presente si estamos cuidando su imagen y que se recuerde lo que hizo y cómo vivió. Entonces, bueno, voy a dar unas pinceladas de Ignacio porque es la descripción. Ignacio tiene una bondad. Tiene una bondad. Una bondad, quiero decir, para hablar de él y para que pueda ser ejemplar, de algún modo. Su bondad es que era una persona completamente corriente. Ignacio no tenía habilidades especiales en nada. No era un gran deportista, porque sus habilidades físicas no había nacido especialmente dotado. Tenía mucha afición y se esforzaba mucho, y si lo vemos patinar, hacía cosas bonitas. Pero él no había nacido dotado para hacer eso excepcionalmente, ni mucho menos. Ignacio no era una persona excepcionalmente dotada para los estudios. Estudió y aprendió idiomas, hizo cosas y llegó a ser una autoridad en su materia. Pero él no había nacido especialmente dotado. Entonces, los modelos, cuando escojamos un modelo, el modelo tiene que ser imitable. Y solo es imitable la gente corriente. La gente excepcional no nos valen como modelos porque no los podemos imitar. A mí me gusta hablar de Rafa Nadal porque lo admiro muchísimo. A Rafa Nadal se le puede imitar su esfuerzo, no su potencia mental, que tiene una potencia excepcional, pero sí el esfuerzo que hace una y otra vez. Pero no podemos imitar nada más, porque su potencia mental es excepcional porque nació muy dotado y trabajó mucho. Y sus condiciones físicas también nació excepcional. Si no hubiera trabajado tanto como trabajó, no sería el que es, pero no lo podemos imitar. Ignacio no era eso. Ignacio era una persona muy corriente. Yo siempre pensé, más bien con menos capacidades que con más, pero que llevó una vida de esfuerzo que lo lleva a ser una persona ejemplar en el sentido mejor, que es que podría ser, si la gente se esforzara como se esforzó Ignacio, estaríamos rodeados de gente muy capacitada, muy buenos profesionales, que nos harían la vida muy agradable a todos, porque España, en lugar de tener un salario medio de 2.000 y pico euros, podríamos tener un salario medio mucho más alto porque generaríamos mucho más riqueza, porque haríamos cosas de mucho más mérito. Entonces voy a empezar hablando de Ignacio. Ignacio cuando nace en 1978, y cuando nace es un niño que tiene dolores de tripa, supongo, porque llora y da mucha guerra. Pero es que cuando pasan los 3 meses se tenían que acabar los dolores y siguió dando guerra. Y cuando nace su hermana, 2 años después, pasan 15 días y sigue dando más guerra Ignacio que el bebé. Era un niño que debía tener sus problemillas con el digestivo, supongo. Era un niño alegre, era un niño, según su madre, mimoso, muy cariñoso. Hay una anécdota que cuando tendría 3 años y un poco más, su madre lo lleva a una guardería. Su madre era programadora de ordenadores cuando nos casamos y dejó de serlo para cuidar una familia que no tenía. Después pasamos a ser familia. Pero aunque ella se decide por eso. Pero cuando vamos a vivir a lo que hoy legalmente se llama Pontes de García Rodríguez, históricamente se llamó Puentes de García Rodríguez, se aburría. Entonces las alternativas que tenía era tomar cafés con las amigas y criticar a las que no iban al café ese día o estudiar.
Ella era programadora de ordenadores, pero no tenía el último curso para hacer la universidad, lo que luego se llamó COU, preuniversitario en su momento. Y entonces se puso a estudiar, hizo el último curso y se matriculó en Derecho, se pasó la vida estudiando, porque no le dedicaba el tiempo suficiente, porque la familia obligaba mucho. Entonces lo que decía es que el niño va a la guardería y ella piensa que se lo van a despegar, que le van a quitar los mimos. Y resulta que vuelve en el autobús y vuelve subido siempre en los brazos de la cuidadora dándole besos. Y había 25 niños más en el autobús. O sea que no se resolvió. La misión guardería fue un gran fracaso. Siguió siendo el mismo niño que era. Este hombre es el tercero de una familia de 5, en los cuales los 2 de delante son hombres y las 2 de detrás son mujeres. Entre los 5, en mi opinión, siempre fue el que fue más lento de desarrollo mental, de maduración. La persona que tiene detrás y el que va adelante, la mujer que va detrás y el que va adelante, en mi opinión, tienen mucha personalidad, con lo cual se lo comían. Él era el saco de las tortas, porque allí todo el mundo era más competitivo y más potente. Jugaba a los soldados, podía salir a la calle, vivíamos en un piso, pero salían a la calle a jugar, porque vivíamos en una zona donde no teníamos sensación de peligro, había un bosque al lado, y jugaban a los soldados. Jugaban su hermano mayor, el que va delante, él y el que va detrás, y otros un grupo de niños. Su hermano Joaquín, el mayor de todos, que le llevaba 15 años al siguiente, pero ese iba por su cuenta, era una república independiente, y la pequeña era la pequeña, o sea, no contaba. Entonces, bueno, él jugaba en ese ambiente y se veía un niño feliz. Era un niño que vivíamos en un tercero y que cuando quería ir al baño, pues subía, pero se quedaba en el primero, no debía diferenciar los portales, llamaba al timbre, salía una señora que se llamaba África, que era muy cariñosa, entraba, se iba al cuarto de baño y volvía a salir a la calle. O sea, era... no sé si era un fresco o si no le daba la cabeza para saber que la casa tenía 4 pisos. Pasa el tiempo y nos venimos a Madrid. Nos vinimos a Madrid porque profesionalmente allí se me había acabado mi carrera y salgo huyendo. El aterrizaje en Madrid yo busqué un sitio donde los niños pudieran jugar en la calle, pero ya no era lo mismo. Pero además el idioma, el modismo, el dialecto, el idioma que se hablaba en la calle allí, porque muchos de los que vivíamos en mi poblado no habíamos nacido en Galicia. Era diferente al de Madrid, con lo cual fue un choque cultural. Parece que no, pero esas cosas yo creo que tuvo importancia. Para Ignacio fue duro, se acostumbró como todo. Y como anécdota, Ignacio se habla de él con el monopatín, porque es verdad que practicaba mucho monopatín, porque era lo más cómodo para él en los deportes que practicaba. Ignacio practicaba surf cuando podía, practicaba squash porque teníamos unas pistas en la casa en la que vivíamos, había pistas y llamaba amigos y jugaban allí, y jugaba al golf. Para jugar al golf hay que estar federado, porque lo exige los campos de golf. Pero bueno, su deporte más era el monopatín, pero el monopatín probablemente a él le influye que en Puentes había niños que tenían el privilegio de tener lo que llamamos una carrilana, que era una especie de vehículo con 4 rodamientos a modo de ruedas y una dirección 3 rodamientos, y la dirección se manejaba con los pies. Entonces, en un día de Reyes le regalamos un monopatín de plástico, no valía para patinar realmente, pero le gustó muchísimo. Y entonces cogió afición y al final le regalamos un monopatín de verdad. Enseguida prepararon él y unos amigos unas pistas en un parque que estaba sin urbanizar y se rompió un brazo porque lo que habían hecho no valía. Esperó a curarse el brazo, le dijimos que no podía patinar y cuando se curó el brazo pues volvió a patinar y vamos, el miedo no influyó en que dejara esa afición. Lo digo un poco para perfilar un poco el carácter. Hay una cosa que puede ser que haya marcado su vida y no necesariamente para bien, que es que cuando va al instituto, con sus 14 años, que es cuando se iba, los psicólogos, llegan un equipo de psicólogos al instituto y les hacen a los niños test, por lo menos a los de primero del instituto. Entonces se lo dan a los alumnos en lugar de dárselo a los padres. Y él llega a casa muy cari-acontecido, pesimista, porque le habían dicho que no servía para estudiar, que ya podía buscarse un oficio. Entonces, bueno, él hace el curso, me consta que hizo un buen curso,
Me consta porque además, como siempre digo que no estudiaba bien, y uno de sus hermanos me dice, si me muero antes que tú, no hables nunca de mí. Y un día me trajo unas notas, dijo, mira, aquí pone Echeverría Miralles de Imperial, y no tiene nombre, porque nuestros nombres no caben en el impreso. Pero estas notas no son mías porque tiene un 5 en matemáticas, y yo nunca saqué un 5 en matemáticas, son las de Ignacio, míralas. Eran unas buenas notas. La cosa es que hace el curso, saca unas buenas notas ese curso, y al año siguiente el instituto se fía más de los psicólogos que de los boletines de notas. No se tenía que fiar ni de una cosa ni de otra, tenía que barajar a los alumnos en todos los grupos por igual. Pero hicieron un grupo del pabellón de los torpes, y a él lo metieron en el pabellón de los torpes. Entonces mi mujer fue al instituto, habló y recompuso la cosa. Por lo menos Ignacio no estuvo en ese grupo, y no sé si barajaron los alumnos, que es lo que mi mujer quería que hicieran, pero no sé si lo llegaron a hacer o no. La cosa es que él por lo menos no se encontró en un grupo donde no iba a haber el ambiente y que iba a ser imposible. Él hizo un buen bachillerato, no suspendió nunca, no brillantísimo, claro que no. Cogió francés como idioma adicional, es decir, cuando él estaba en clase de francés, sus compañeros se iban para casa, o se iban a jugar, porque era una hora de más. Y se matriculó en Escuela Oficial de Idiomas en francés, otras veces en inglés o en alemán. Estuvo siempre ampliando sus estudios. Es un hombre que se pasa la vida haciendo un esfuerzo por intentar mejorarse, completar sus habilidades. Y en la misma línea de aumentar sus habilidades, yo sé que hacía un gran esfuerzo en los deportes que practicaba y en todo lo que hacía. Me cuenta una amiga de mi edad, madre de hijos más o menos de las edades de los míos, me cuenta que, claro, me dice, tú no te fijabas en Ignacio, ¿no? Ni lo mirabas, pero cuando estábamos en la playa, si no habían llegado los chicos, él estaba con un libro alemán estudiando, una vez y otras veces otra cosa. Nunca estaba perdiendo el tiempo, estaba siempre haciendo cosas. Sí, en cuanto llegaban se marchaba, porque era el primero en la diversión, pero estaba siempre esforzándose, y es así. Entonces, este hombre termina su bachillerato. Hay una anécdota que cuando él había cogido en el último curso, que no sé cómo se llamaba, COU o cómo se llamara, podía coger unas matemáticas fuertes, unas matemáticas flojas o no matemáticas. Y él tenía la sensación de que en matemáticas no tenía facultades. Entonces él coge la matemática intermedia, que tenía cálculo diferencial integral, tenía derivadas, integrales y tal. Y cuando llega a la tercera evaluación suspende. Entonces tiene que recuperarla. Entonces me pasé un fin de semana sin quitarme el pijama estudiando con él. Se aprende la materia, se examina, aprueba, y dice el profesor que nadie aprueba esa evaluación de una vez, que hay que examinarse del curso completo. Y lo examinan del curso completo, y la prepara el curso completo y lo aprueba. Entonces, cuando va a la prueba de selectividad, como se llame, se marcha a Irlanda cuando dan las notas, y él dice que él cree que las notas que en matemáticas hay que revisar la nota, porque él cree que lo hizo muy bien. Entonces va su madre con mi hija pequeña a ver su examen y se lo dan y dice, mire, tiene un 5, pero es que no le podemos poner más. Y dice, ¿por qué no? Y dice, porque no rellenó la parte de atrás del examen. O sea, solo había hecho la mitad del examen. O sea que el esfuerzo que habíamos hecho esos 2 fines de semana, esa vez se lo había aprendido, porque era un especialista en olvidar lo que no le interesaba. Pero bueno, estando en Irlanda, como él había pedido estudiar Derecho Hispano-Francés, tiene que hacer un examen más. No le basta con el examen de acceso a la universidad, tiene que hacer una suficiencia de francés. Entonces, viene, se examina y lo aprueban. Digo, lo aprueban. Yo sé que los demás compañeros que se fueron a esos estudios con él venían del liceo francés y de otros sitios, sabían más francés que él, sin duda. Bueno, él pasa y estudia eso. Lo estudia, son unos estudios muy apretados, porque Derecho a la Complutense se estudiaba en 5 años, pero como esto era una carrera nueva, ya la habían metido en 4 años y le metían el derecho en 2, con lo cual aproximadamente el 90% del derecho que se estudiaba en 5 años, él lo tenía que estudiar en 2 años. Cuando va a Francia a hacer los cursos a la Sorbona, le quedaban 2 asignaturas. Va a la Sorbona, el primer año aprueba, pasa al segundo año,
A todo esto, mis hijos han hecho Erasmus, menos él, que hizo un plan conjunto, y yo solo visité en Erasmus a una de mis hijas, que es la más pequeña. Me fui a hacer turismo a Perpiñán, pero en realidad no la fui a ver a ella, me llevé a mi hija, la anterior, pero realmente fuimos a hacer turismo. Pero a Ignacio sí fuimos a visitar a París más de una vez, porque Ignacio tenía más necesidad, era más débil. Hombre tímido, era más débil. Entonces, el segundo año, que está en la Sorbona, hay una profesora, que es un peso pesado de la política francesa, un partido socialista, que les está dando, según Ignacio, doctrina marxista en lugar de la asignatura. Y un día se levanta en clase y dice, oiga, ¿por qué no se ciña la asignatura y deja de darnos doctrina marxista? Con lo cual, repitió el curso. A lo mejor hubiera repetido igual, o sea, nunca se sabe si las cosas hubieran sido distintas como hubieran sido, pero suspendió. Al año siguiente se encontró sin compañeros, con compañeros nuevos que saben que es un repetidor, con sensación de fracaso y muy desanimado. Yo tenía mucho miedo a la depresión que sospecho que tenía. Entonces miramos a ver cómo lo animamos. Una de las cosas que hizo fue sacarse un Forsyth para ir todos los días al cine, que era un buen aprovechamiento porque además era bueno para su idioma. Por poco dinero sacabas una cosa que te permitía ir al cine, a uno de los cines de la cadena en la que habías optado. Había 2 o 3 cadenas en París. Y otra cosa que hizo fue visitar a las familias. En mi casa había intercambios. O sea, yo en verano siempre tenía gente que hablaba, franceses, en algún momento 2 franceses, en algún momento un francés y un irlandés. Digo francés o francesa, hombres o mujeres, niños, adolescentes. Entonces, en el año del irlandés, el irlandés no estaba haciendo un intercambio realmente, estaba haciendo turismo. Nos habían dicho sus padres que la condición es que no aprendiera español, que no lo obligáramos a aprender español, que venía a pasarlo bien. Los viajes del irlandés los pagaba yo y los de mis hijos también, y la estancia de mis hijos en Irlanda, que terminaron yendo el último año 2, también los pagaba yo. Cuando el irlandés venía a mi casa no pagaba. Pero bueno, de paso nos estaba dando clase de francés. Y en la mesa, ese año teníamos una casa relativamente amplia de alquiler, y teníamos 2 mesas. En una se hablaba en español porque había un francés, y como se había que hablar en español, y en otra se hablaba en inglés porque había un irlandés que había que hablar inglés. A pesar de todo, yo aprendí poco inglés, desgraciadamente. Quiero decir un poco para que veáis el esquema vital de la familia. Hay una anécdota que yo creo que esto no lo conté nunca, pero lo voy a contar, que tiene su gracia. Un día, ya cuando Enrique tenía 18 años y conducía, Enrique es el hermano que le lleva a Don Ignacio, teníamos 2 coches, y entonces el coche pequeño lo dejábamos, que lo usaban, era Enrique o Joaquín. Entonces volvieron contentísimos y se reían Sean, el irlandés, e Ignacio, y Enrique estaba serio. ¿Pero qué pasa? Dice que cuando vamos a San Vicente a tomar helados, el helado de Enrique siempre se lo dan el doble gordo. Y además hoy la que le dio el helado dijo, salgo a las 8. A Ignacio no le daban el doble de helado. A Enrique sí, a Ignacio no le daban doble de helado. Bueno, son las anécdotas. Cuando Ignacio vuelve de Irlanda, que adelanta el viaje para examinarse, viene contando las cosas de Irlanda. Ignacio era un hombre inocente. Entonces nos cuenta que la niña de la casa era una pesada. ¿Y por qué? Porque se pasaba dándome la lata y luego lloraba. Entonces, que yo sospeché, te estaba haciendo caso, tú no le hacías caso, pues se enfadaba. Y cuando volvió Enrique, lo cogí y le dije, vamos a Enrique, Enrique no es de contar mucho. ¿Qué pasaba en Irlanda? ¿Qué pasó con...? Que la niña de pensión pues era una cría pequeña y le daba la lata, pobre Ignacio. ¿Y cómo era la conducta? Dice, en Irlanda son muy distintas las cosas, es muy distinto. Una prima de los de la casa en la que estábamos, la pensión, cuando bebía en las fiestas y bailaba, se me agarraba al cuello y me decía, fóllame, Enrique, fóllame. ¿Y tú qué? Y dije, yo nada, yo no podía hacer eso. Mis hijos eran respetuosos, o tontos, no lo sabemos todavía. La gente con la que me relacioné cuando tenía 17 años no iba por esa vía. Bueno, luego contaré otra anécdota de Ignacio en la misma línea. Ignacio, decía, estudia. Cuando ese tercer año de la Sorbona, repitiendo, una de las cosas que hace es visitar un convento
un convento de religiosas, el Sagrado Corazón, el Sacré-Cœur, que era la casa fundacional, era la casa de los propietarios, perdón, los propietarios eran los padres de la fundadora, y había heredado la fundadora y había puesto allí el convento fundacional. Entonces, en ese momento, vamos a decir, la superiora del lugar era tía de mi mujer, es decir, tía abuela de Ignacio. Era española, claro, pero estaba allí pasando una temporada. Esta mujer viajaba mucho, yo no lo entendí mucho, tan pronto estaba en Filipinas como en Cuba, en Venezuela. Bueno, la cosa es que cuando llegó al convento, pasó un fin de semana allí, lo pasó muy bien, supimos que iba, pero lo que voy a contar no lo supimos hasta en verano, que vino la religiosa y nos lo contó en comillas. Entonces, estando allí, pues invitaron a cenar el viernes al párroco del lugar. Entonces, el párroco llegó y se puso a servir vino, habrá bendecido la mesa, supongo, se puso a servir vino, y Ignacio dijo: yo no bebo vino. Y el párroco le dice: ¿y tú por qué no bebes vino? Y dice: porque mi padre no quiere que beba vino. Y le dice el sacerdote: ¿y qué importa lo que quiera tu padre si tu padre no está aquí? Y Ignacio le dice: yo, mientras mi padre pague mis estudios, hago lo que diga mi padre. Bueno, eso con 21 años no es lo apropiado, porque con 21 años hay que ser muy machote y decir que a mí mi padre... Pero bueno, él era así, él era así, era su carácter, era incapaz de no decir lo que pensaba, no sabía mentir, no tenía picardía, no sabía mentir. Eso le complicó mucho la vida, porque en las entrevistas de trabajo se defendía muy mal. Entonces, bueno, este hombre, esto es un perfil de ese hombre. Tuvo muchos trabajos, porque se pasó la vida intentando mejorar de trabajo y no encontraba buenos trabajos, no se defendía bien. El primer trabajo un poco decente que tiene es una beca con el banco ABN AMRO, no sé si lo he pronunciado bien. Luego hace trabajos subalternos, desde trabajar en una agencia inmobiliaria y cuando acaba la jornada laboral distribuir la publicidad por las urbanizaciones. Tenía fobia a los perros. Su madre tiene miedo a los perros porque cuando era niña la mordió un perro de la familia y le cogió miedo. Y entonces el resto de mis hijos no cogieron, no se lo contagió, pero a su hijo Ignacio sí, porque como la veía asustarse, cogió el fobia. Entonces cuando repartía la publicidad y los perros de las urbanizaciones se lanzaban contra la valla, contra él se asustaba, lo pasaba mal. Bueno, la cosa es que este hombre en las pruebas escritas o en los currículum tenía un gran currículum, porque tenía los estudios de idiomas, tenía una titulación que tenía su mérito, etc. Entonces a este hombre lo seleccionan para una beca de comercio exterior que da la Comunidad de Madrid. Otra expresión de su carácter es que lo destinan a París. Claro, él había estudiado allí. Y estando en París lo ponen a hacer fotocopias. Y él le dice a quien lo ponen a hacer fotocopias: yo no he venido aquí a hacer fotocopias, yo he venido a aprender a trabajar. Y o me dais trabajo o me pondré a leer libros, pero no voy a ponerme a hacer fotocopias. Se monta el conflicto, se presenta allí la persona de la Comunidad de Madrid, ve cómo está la cosa y le buscan una plaza en Bruselas. Entonces en Bruselas va, lleva un mes de beca, va y bueno, se encuentra, bueno, pues, como sin amigos, claro. Y hay una persona, una mujer, que es amiga de un amigo, ¿no?, que la introduce, y eso le vino muy bien, porque estuvo muy ambientado, lo pasaba muy bien. En Bruselas lo pasaba muy bien, estaba muy bien ambientado. Y nosotros nos contó que había una chica muy simpática que lo había metido en ese ambiente y tal. Entonces, bueno, él hablaba prácticamente cuando podía con su madre a diario, y tal. Y cuando vuelve con mucho dinero, porque ahorró mucho, le daba que estaba muy bien pagada y ahorró mucho. Metió 25.000 euros intentó meter 25.000 euros en Bankinter, que yo tenía cuenta y no se lo admitieron porque no tenía nómina. Un día a lo mejor empiezo a entender a los bancos, bueno, a algunos bancos. Y bueno, buscamos otro banco y abrió una cuenta. Lo que decía es que nos contó cosas de tal. Entonces yo le preguntaba por la chica esa, dice: ¿y cómo era? Pues era muy guapa y te gustaba muchísimo. Dice: ¿y qué tal? Dice, es que me daba la lata, es que en cuanto bebía un poco en las fiestas decía: esta noche me acuesto con Ignacio. Y claro, eso no puede ser. Y dice: ¿y te acostaste con ella? Y dice: claro que no. ¿Por qué? Dice: porque no es forma de empezar una relación. Eso define su forma de ver la vida, su forma de ver
de su respeto a sí mismo. No vuelvo a hablar de mi juventud y de mis compañeros de juventud porque es redundante y no tiene sentido. Pero bueno, eso define mucho cómo era esa persona, era así. Luego él va mejorando, hay una temporada que atiende telefónicamente a las consultas de la renta de la agencia tributaria, va haciendo trabajos. Y en un momento dado entra en Natixis. Natixis es un banco francés y en Natixis está en una asesoría jurídica. No se entiende con su directora, porque su directora, él opinaba que ellos estaban para hacer cierto trabajo y opinaba que hay cosas que no hay que hacer. Claro, eso te juegas el cuello. Y un día, pero bueno, él interactuaba con el resto del banco. Entonces un día llega al auditorio y le dice, Ignacio, ¿te importaría venir conmigo a auditoría? Y dice, creo que no llegas a tiempo, porque no creo que me quede una semana en este banco. Dice, no te preocupes. Se fue a Recursos Humanos y se lo llevó a auditoría interna, dije. En auditoría interna aprendió cumplimiento normativo y vio mucho del blanqueo de capitales. Vio mucho. Entonces, en un momento dado tuvo la suerte de que lo contrató el Banco Popular con un trabajo eventual en un departamento de comercio exterior. Él se había pasado, el alemán era el idioma que tenía más flojo, pero su cultura francesa era muy alta porque había estudiado mucho y porque había vivido allí, y su cultura inglesa, como luego demostró, también era muy alta escrita. Probablemente su fluidez hablando en aquel momento sería más baja y el alemán lo tendría más flojo. Entonces lo que decía es que con el Banco Popular viajó a Argelia, viajó a Marruecos en misiones internacionales, y entonces lo quisieron contratar en plantilla. Entonces lo contratan eventual. Y pasado un año lo quieren hacer fijo. Entonces Recursos Humanos dice, bueno, pero tiene que pasar por aquí para verlo. Lo cogen los Recursos Humanos y dice, no, vale, es muy tímido. A la calle. Y a la calle. Entonces, una vez que se encuentran en la calle, se pone a reforzar su currículum, sus capacidades. Y se pone a estudiar la persecución del delito económico, el blanqueo de capitales, etc. Y no hay un libro, tú no te compras un libro, lo estudias y ya te lo sabes. No, hay que buscar revistas y internet, etc. Y se va capacitando en eso. Y tiene una buena nota en el TOEFL, es una prueba de inglés, pero decide que esa nota, que ese título no es el más adecuado, que tiene que sacar el Proficiency, y lo prepara. Y lo saca. Se examina y lo saca, pero es que él había vivido 7 días en Irlanda, pero no había vivido nunca fuera. En eso había vivido fuera. En Alemania tuvo una beca, ¿cómo se llamaba el inventor que también pintaba y pintó a la Gioconda? Leonardo. Una beca Leonardo. Pero no había estado nunca en Irlanda ni en Inglaterra más que este día. Sin embargo, saca el Proficiency, es muy difícil de sacarlo. Hay una anécdota que Esperanza Aguirre, que me la encontré en un pasillo esperando a un acto, me dijo, ¿y tu hijo cómo era? Y dije, era muy estudioso. Por ejemplo, sacó el Proficiency sin haber ido a Inglaterra. Como yo. Y le dije, ¿tú hiciste eso? Y dice, sí. Y dije, pues tienes mucho mérito. Y dice, bueno, yo la verdad es que estudié en el Liceo Británico. Y dije, vale, bueno, entonces hay un matiz. Hay un matiz. Bueno, lo que decía es que tengo una gran admiración por Esperanza Aguirre, lo que pasa que ahí tuvo un lapsus. Bueno, lo que decía es que saca el Proficiency, se capacita y participa. Él había participado en concursos buscando trabajo, y cuando ya estaba a punto de irse a Inglaterra, porque estaba haciendo proceso de selección en Inglaterra, le ofrece un trabajo a un banco español de capital libio, que se llama el Ares Bank. Supongo que sigue operando. Entonces el Ares Bank le entra en la asesoría jurídica, pero responsable de los temas de blanqueo de capitales. Con lo cual, cada vez que se financiaba un proyecto a un país sospechoso, había que hacer un informe diciendo, ¿se puede financiar o no? O nos ponemos en peligro de que nos quiten la licencia para operar con Estados Unidos. Entonces su misión era decir sí o no. Y entonces él hace sus informes, Ignacio era honrado, pero tenía un asesor jurídico, director de asesoría jurídica, que más o menos templaba gaitas. Pero cuando despiden al director de asesoría jurídica, tiene que ir él a los consejos. Y él en los consejos dice sí o no, o sí.
Y cuando se le ponen duros y dice, tienes que firmar, dice, no, fírmalo tú, que eres el director general, pero yo no lo voy a firmar. Terminaron echándolo. Por el camino, él, estando ahí, en Madrid, ahí había congresos, o como se quiera llamar, simposios, lo que fueran, sobre esas materias, y él presenta un trabajo, la primera vez que va, presenta un trabajo, y lo llaman y le dicen, queremos que presentes ese trabajo en Londres. Entonces él va a su banco, dice, al competente, le dice, quieren que presente este trabajo en Londres, y claro, pretende que le paguen el viaje. Y le dicen que no le pagan el viaje. Entonces llama a la organización y dice, no voy, no me pagan el viaje. Entonces la organización le dice, no te preocupes, te lo pagamos nosotros. Y fue. Eso pasó 2 veces. O sea que era una referencia. Ignacio era capaz de dar un enfoque a los estudios que tenían a ese tipo de cosas que era novedoso, que era capaz de aportar algo, porque todo el mundo cree que el estado de la tecnología todos la conocemos, pero hay aspectos del estado de cada materia que uno puede dar unos enfoques que aporten algo a los demás. Y yo creo que él lo daba. Bueno, cuando lo echan de Natisi se pone a buscar trabajo, el proceso fue muy largo, no quería ir a Francia, que era donde lo hubiera tenido seguramente más fácil, tenía mal recuerdo de su última temporada en Francia, y se pone a buscar trabajo en Londres, en España, por supuesto. Y lo primero que le sale es un proceso con el HSBC, que dura 3 meses el proceso, terminan cogiéndolo, pero como él presenta mucha documentación de lo que hizo, eso retrasa el proceso porque le están pidiendo explicación de cada cosa, están verificando cada cosa que dice, que no mienta. Lo terminan cogiendo. Lo cogen en un departamento que crea nuevo el HSBC en Londres, con 80 personas, en el cual hay varios departamentos. Él entra en un departamento que la cabeza de ese departamento tenía una visión muy matemática. Esa persona creía que la función era hacer modelos matemáticos, pasar el filtro a los proyectos y sí, vale o no vale. Entonces, cuando llega, enseguida lo mandan a hacer un curso de estadística. Y él vuelve, deja el curso, lo abandona, va a su jefa y le dice, vengo del curso, no lo voy a hacer. Es una pérdida de tiempo, no lo voy a aprender. Y yo aquí vine porque sé de legislación. Y es en lo que me hay que emplear. No era flexible. Esa señora se aguanta y llega un momento que empieza a hacerle bullying. Entonces, otro jefe de departamento que estaba usando mucho el conocimiento jurídico de Ignacio, le dice, Ignacio, ¿qué te pasa? Dice, me pasa esto. Dice, bueno, vamos a recursos humanos. Lo lleva a recursos humanos estudian el tema, dicen, ¿quieres que le hablamos un expediente de tu jefe? Dice, no, lo que quiero es seguir trabajando si es posible. Lo cambian de departamento y sigue y acaba. Y después de eso, pasado el periodo de prueba de 6 meses, tiene el año más feliz de su vida. En mi opinión, ese año fue el más feliz de su vida, que es el año previo a morir. En esta vida hay casualidades. Si uno busca casualidades, hay muchas. Probablemente alguna de las personas que estamos aquí, que no hemos hablado entre nosotros y que no nos hemos visto nunca, tenemos amigos comunes. O sea, el mundo está lleno de pequeñas casualidades. Pero la muerte de Ignacio tuvo una casualidad que fue una suerte para nosotros muy grande. Que es que el día anterior a su muerte, un amigo de Ignacio que hacía bastantes años que no se veían, que estaba trabajando en Alemania, pero que mantenían el contacto, porque hoy las redes lo permiten, fue a Cádiz a ver el partido de fútbol, que coincide con esa fecha, no sé exactamente cuándo fue el partido. Y entonces él pasa la tarde del viernes en Londres con Ignacio, y se cuentan lo divino y lo humano, se cuenta su vida, y parecía que era una reconciliación que nos había dado Dios, porque se lo ve feliz, y habla de su relación con su familia, y muy bonito. Cuando nos lo cuenta Alexis, fue un regalo que nos dio Dios. Bueno, pues ese es el hombre que tal. Hoy voy a decir algo más, que voy a hablar de mí, no de Ignacio, que es que Ignacio quería casarse. Ignacio fue a Acción Católica buscando una mujer para casarse, pero claro, la gente que iba al grupo que él se metió le doblaban la edad, con lo cual no era el lugar. Pero siguió estuvo yendo. Ignacio era una persona muy devota y con una práctica religiosa. Nunca había estado en un grupo de ese tipo, pero una práctica religiosa muy rica. Se había apoyado mucho en la religión para apoyarse en sus momentos duros. Él cuando se caía se levantaba y se esforzaba mucho, pero también necesitaba apoyo. La religión fue para él muy importante. Pero lo que iba a contar es que ahí no encontró a la mujer que buscaba. Pero en Inglaterra una amiga de mi hija coincide con él en muchas ocasiones y tontean.
y que si sí, que si no, que si no. Ignacio no sabía, pues que no sabía ligar. Entonces me meto por medio y nos empezamos a cartear esa señora y yo, por WhatsApp. Yo creo que la cosa estaba madurísima, pero va Ignacio y se pelea con los terroristas y no hubo matrimonio. Bueno, es una anécdota. Soy un padre entrometido, insoportable. Creo que os di un perfil bastante completo de Ignacio y por supuesto que estoy abierto a preguntas. Si os contaré una cosa, nosotros hemos escrito nuestra experiencia con la muerte de Ignacio y cómo la vivimos. Nosotros tuvimos la suerte, aunque pareciera maltrato, de que no supimos a ciencia cierta que Ignacio estaba muerto hasta un miércoles, habiendo muerto un sábado. Y tuvimos mucho tiempo para hacernos la idea. Uno de mis hijos me dice que todavía él no ha dejado atrás esto, que lo tiene todavía en carne viva. Yo no. Yo cuando supe de su muerte me quedé relativamente tranquilo, porque había muerto y ya no estaba sufriendo, porque las conjeturas que me había hecho podían ser mucho peores que la muerte. Cuando vi su cadáver me quedé tranquilo, porque lo vi tranquilo y dije, está con Dios, ya está en paz. Ha muerto, quería ir al cielo, fue al cielo. Yo nunca pensé que mi fe valiera una perra, la verdad, las cosas como son. Pero ese día descubrí que a lo mejor valía un poco, porque me tranquilizó el pensar que estaba en el cielo. Entonces escribimos este libro y este libro yo tenía la costumbre de regalar en Navidad, casi todos los años, cuando me da tiempo, un libro de relatos. Relato corto, una especie escribí una pseudoantropología contándole a chicos de 12 y 14 años que los humanos de hace 18.000 años eran igual que nosotros, pero que no habían visto nunca un ordenador ni 20.000 cosas, pero que tenían una mente capaz de asimilar nuestro conocimiento igual que nosotros. Igual que eso, pues me dediqué a jugar y a contar un poco la evolución y a contar un poco el concepto de caridad o el concepto de la caridad, que en la Biblia, no me acuerdo cuál era la viuda que acompañaba a su suegra a recoger lo que los cultivadores de los propietarios se llevaban el trigo, y ellos iban a coger lo que había quedado en la tierra, el grano que había quedado en la tierra. Eso se llama espigar, y en España se hacía, en 1956 se llama espigar, pero eso lo cuenta la Biblia. Pues quiero decir que a mí me parece que la gente muy joven tiene que saber que la humanidad actual es la misma que vivió en otras condiciones y que a lo mejor la selección natural que hemos interrumpido algo en los últimos años, a lo mejor incluso hemos degenerado en lugar de mejorar, quiero decir, biológicamente, porque los más incapaces se quedaron en el camino y ahora estamos saliendo adelante, incluso gente como yo sale adelante, o sea que quiero decir, igual que eso, yo le regalaba esto a mis sobrinos y a mis hijos. Entonces me puse a recoger lo que se había escrito para regalarlo en Navidad a mis sobrinos y a mis hijos sobre Ignacio. Y era ingente, era tremendo. Pero cuando lo estaba haciendo llegué a la conclusión de que podía valer la pena que eso trascendiera y no quedara en la familia. Y entonces, cuando muere Ignacio, una editorial de primer nivel nos ofrece hacer una historia sobre Ignacio, y le dijimos que no estábamos en condiciones. Entonces, cuando ya tenía el proyecto de libro, me dirigí a ellos y ya habían perdido interés. Entonces, me puse a buscar un editor, apareció Javier de Juan, y hablé con Javier de Juan. Javier de Juan fue el editor de Espasacalpe, es decir, fue una persona importante en el mundo, es una persona importante en el mundo editorial, solo que ahora es un pequeño empresario en lugar de ser un empleado de una gran firma. Entonces Javier de Juan se reunió conmigo, le di el borrador del libro y se lo había mirado y charlamos durante una hora, y cuando acabó dijo: tengo mucho interés en hacer este libro, pero vamos a hacer una cosa, vas a tirar a la basura todo lo que has hecho y vas a empezar contando desde el momento en que sabéis que hubo un atentado en Londres. Y luego hablas de Ignacio. Entonces, yo en ese momento pensé, es la oportunidad de desmitificar a Ignacio, de hablar del Ignacio que conocimos y no recordar al Ignacio que no existió, porque podemos terminar creyéndonos que Ignacio era la monda, que era algo excepcionalísimo. Yo en aquel momento no veía la importancia de que no lo fuera, pero yo no quería engañar.
Yo quería que se supiera cómo era Ignacio. Ahora además quiero que se sepa lo bueno que es que no fuera así, lo útil que es que no lo fuera. Yo quiero que Ignacio, su muerte sea útil, y su muerte será útil mientras siga presente, y se hará útil si sabemos que cualquiera lo puede imitar. Y muchos que lo podemos mejorar, si nos esforzamos. Pero hay que ser como él, siendo capaz cada día de hacer tu análisis de qué hiciste ese día y no repetir lo que hiciste ese día al día siguiente si te avergüenzas de lo que hiciste. Entonces hicimos ese libro. Bueno, ese libro lo hemos ya, el editor se empeñó en que se llamara Así era mi hijo Ignacio. A mí eso en parte me gustaba, y a continuación ponía coma, el héroe del monopatín. A mí la palabra héroe no me gustaba, no por nada, o sea, lo que hizo Ignacio es heroico, pero un padre, hablar de su hijo héroe, a mí me rechinaba. Ignacio hizo algo, no cabe la menor duda, no hay precedente. Nadie ve pasar huyendo a la policía y va a la pelea, a defender a otro policía que está defendiendo a las personas que están siendo apuñaladas. No hay nadie, no hay precedente. Después de morir Ignacio, algún precedente de algún terrorista que lo neutraliza personas del público. Pero no había ocurrido nunca. No había ocurrido nunca. En el caso pues yo quería escribir eso, lo escribimos, me apoyé mucho en lo que me mandaron mis hijos, amigos, etc. La verdad es que escribí 400 páginas y el libro tiene 160, porque el editor puso lo que le pareció bien, y la parte en la que yo contaba mi relación con mis hijos, como padre represor que fui siempre, la quitó. Yo fui un padre que dio bofetadas. Yo intenté llevar las cosas por donde creí que debían ir. Y me equivoqué muchas veces. También perdí perdón muchísimas veces. Pero yo intenté hacer como pude. Nunca hice antisentismo, siempre me responsabilicé. Yo llegaba a casa y me decía mi mujer, fulanito hizo no sé qué, ven para acá, pum, pum. Decía, pero si no te lo dije para que le pegaras, entonces dímelo a escondidas, que no se enteren, porque si se entera que lo sé y no actúo, piensa que no lo quiero. Será una idea estúpida, pero era la mía. Entonces, en el libro eso no aparece. El editor quitó ese tipo de cosas. Y bueno, eso es un poco la historia de Ignacio. Yo creo que para perfilarlo convendría que hicierais alguna pregunta, a quien le apetezca saber algún detalle, porque yo conocí a Ignacio. Ahora lo conozco mucho mejor porque me hablaron de él muchas personas que conocieron cosas que yo no sabía. Por ejemplo, me contaron que estaba dando catequesis en Londres, en una parroquia. Yo eso no lo sabía, porque Ignacio no nos lo había contado. Pero me contaron muchas anécdotas de él, personas que se me acercaron a hablar de él. Pero a pesar de eso, soy incapaz de expresar lo que sé, lo que conozco de él. Entonces, a lo mejor, alguna pregunta hace que dar más luz a esa personalidad. Luego os hablaré de dos asociaciones que estamos creando, tendentes a que la muerte de Ignacio sea más útil. Igual describe ya las asociaciones y luego ya finalizamos la conferencia y dejamos el momento para las intervenciones. Bueno, las asociaciones es lo siguiente. Como nosotros queremos que Ignacio su muerte sea útil, hay una palabra ampulosa que lo voy a llamar el legado de Ignacio. Y para mí ver, Ignacio tuvo la oportunidad de estar en el telediario durante 5 días gracias a los ingleses, que retrasaron el decir que había muerto, si no, hubiera tenido mucho menos eco, porque se hubiera acabado antes. Y luego Ignacio, por otro lado, hace algo bastante inesperado, pero luego cuando analizas su vida es singular. Es singular porque es una persona que, sin presumir nunca de nada, siendo capaz de ir hecho una facha a patinar o a lo que sea, o si ponerse un chaqué o como se llame, un día de una boda, yo a las bodas de mis hijas fui de traje de calle, no fui vestido. Yo fui como iba mi padre a dar clase al instituto. Es como yo me vestí siempre para ir a trabajar, para ir a trabajar en Madrid o para las bodas. Pero Ignacio no, iba a una boda en la que van más vestidos, pues se viste. O iba hecho una facha a patinar. Ignacio tiene muchas facetas, pero tiene una faceta que siempre se pasó la vida metiéndose en los follones. Es decir, cuando había un conflicto se metía. Y normalmente nunca le pasó nada especial,
Porque cuando alguien es decidido, resuelve los problemas. Y él era decidido, no era una persona excepcionalmente fuerte ni nada de eso, ni había estudiado artes marciales, por supuesto que no, pero era muy decidido y resuelve los temas. En una ocasión le dieron una paliza entre 9 personas y fue a trabajar maquillado para que no se le vieran los golpes. Además, tal y como se desarrolló la cosa, él había echado a una persona que estaba molestando en un parque del patín, a una persona joven o un adolescente, que estaba molestando y dice, márchate, estás molestando, vete. Y al día siguiente es cuando viene el hermano con otros 2 coches y otras 8 personas y le dan una paliza. Entonces él va a la policía, lo denuncia y tal. Va a un hospital y luego, pasado tiempo, llama a un forense, va al forense, hace la valoración y él había presentado la demanda. Entonces, cuando los denunciados les llega la demanda, se inventan que él le había pegado al adolescente al que había echado, lo había echado sin pegar, ¿no? Y un forense hace un informe falso 9 días después, porque un forense sabe si una marca que se le hace a una persona en un hombro tiene 9 días o es de ese día. Lo sabe de sobra. Y falsifica un informe. Y un juez salomónico sentencia que Ignacio indemnice al supuesto dañado con 400 euros y que los pandilleros que le pegaron, que le paguen a otros 400 euros a él. Evidentemente Ignacio paga. Los 400 euros los depositan al juzgado. Los 400 euros de los otros nunca los depositaron. Pero Ignacio lo único que quería era dejar eso atrás porque tenía miedo a que su certificado de penales le complicara el pasaporte. Ignacio sabía que un día primero o después iba a tener que irse a vivir fuera de España, a buscarse trabajo. Quería contaros, y os voy a contar una cosa más, que perfila a Ignacio. Ignacio era singular en muchos aspectos. Cuando muere Ignacio y llegamos con su cadáver, se presenta en el tanatorio una persona vestida de legionario. No podía ser legionario porque era mayor. Y me lo trae uno de mis hijos. Me dice, papá, quiero hablar contigo. Y se pone a hablar y debía haber tenido una traqueotomía y estaba nerviosísimo. A su mujer se le entendía lo que decía, pero él no lo dejaba hablar. Lo decía todo él y no entendía nada. Y al final se quita una medalla que lleva en el uniforme y dice, quiero prendérsela en la ropa a Ignacio. Pero el féretro estaba cerrado. Entonces la prende en la bandera. La bandera con la que la enterramos, una bandera preciosa que nos regalan en Torrejón cuando llegamos con el cadáver, con la que yo en lugar de guardarla decidí que la acompañe siempre. Entonces se prende la medalla. Más tarde me encontré a este señor y le quise devolver la medalla y me dijo, no, Ignacio se la merece. Y dije, dásela a tu hijo. Y dije, no, Ignacio la merece más. Entonces me explicó, en aquella ocasión, en el tanatorio, terminé enterándome qué había pasado. Lo que había pasado es que este matrimonio tenían solo un hijo y ese hijo estaba pasando un momento malo. Ellos no hacían carrera de él. Entonces les dicen en servicios sociales que busquen un chico joven de buena conducta que sea un referente. Entonces encuentran a Ignacio, que no los conocía. Y Ignacio estaba en el paro porque lo acaban de despedir del HSBC. O del Popular, no, del Popular. Y entonces Ignacio iba a su casa, se pasó muchas tardes en aquella casa conversando, en lugar de en sus hobbies. Y después, cuando el chico empezó a estar mejor, lo llevaba a los ambientes de patinar y ese chico rehizo su vida. Y cuando volví a saber de él, llevaba una vida muy ordenada. Y es que hay gente especial. Ignacio, en ese aspecto, lo era. Estando en Londres, llega un chico que era hijo de un italiano y una marroquí, o al revés, o de un marroquí y una italiana, no lo sé. Y este hombre, a través de los contactos, busca a Ignacio. Y entonces va a patinar con él. Y se rompe una pierna. Y entra en un hospital. Y entonces Ignacio se entera que está en un hospital. Y tal. Entonces va a verlo. Y ve que nadie va a verlo. Que no tiene amigos. Está solo en el hospital. Y está encerrado en un hospital. Y se pasa muchas tardes visitando. No lo conocía hasta ese momento. Pues es un poco el perfil de este hombre. Las asociaciones. Hemos creado 2 asociaciones. Una asociación que hemos registrado en el Arzobispado de Madrid y que ya está registrada, ha aprobado sus estatutos, que tiene NIF y que tiene una cuenta corriente. Y esta asociación la hemos creado, nos lo sugirió el obispo Martínez Camino,
porque nos sugirió que emprendiéramos la vía de canonización de Ignacio. Yo tengo que deciros, con toda honestidad, que en el fondo yo no tengo ningún interés en que canonicen a Ignacio. Y me voy a explicar bien. Ignacio, lo que sea Ignacio, en el cielo ya es. Y su estatus no va a cambiar. Por lo visto, San Pedro tiene las llaves del cielo para entrar o no entrar. Pero una vez que estás dentro, ya estás. Ignacio está dentro. Con lo cual la canonización no va a cambiar. Pero, sin embargo, si se lo canoniza, va a ser mucho más útil. Porque va a haber más personas, porque ya las hay, que se van a encomendar a él y que lo van a usar como modelo. Y por tanto sería bueno. Y por eso hemos creado esa asociación tendente a la posible canonización de Ignacio. Por otro lado, yo quiero que lo que he llamado el legado de Ignacio, a lo mejor es ampuloso, también a lo mejor yo soy tan inocente como él, quiero que permanezca, que perdure. Por eso os decía que a dónde vas a la guerra, que vas buscando la gloria. ¿Quién fue el héroe del cascorro? Déjame que haga memoria. Yo quiero que perdure, porque creo que puede ser muy útil. Y entonces lo que pretendo es que una asociación civil cuide el legado de Ignacio y haga que se sienten próximos a él personas con independencia de sus creencias religiosas. Porque la ética, a mí me gusta más la palabra moral, pero la ética es universal, no es patrimonio de muy pocos. Hay un filósofo que se llama Jesús, no sé si Javier o Jesús Cerdá, que escribió un libro que se llama Ética para Valientes. Y en esa Ética para Valientes va comparando cómo evoluciona el concepto moral o el concepto ético, el concepto de bondad. Y él compara a Aquiles con los jefes de una mara sudamericana, que tiene fidelidad hacia los que componen la mara o los que componen la expedición a Troya, pero que la bondad y el respeto al enemigo o a los cautivos no existe. No es bondad, no es ética, es otra cosa. Y va revisando eso hasta nuestros días, pasando por Kant y por los distintos filósofos. Me pide mi dirección y me manda un libro y me lo dedica, muy cariñoso. Pero me manda una hoja escrita y me dice, en el libro, cuando lo lees, sabes que solo la página 176 y 177 o algo así están dedicadas plenamente a Ignacio. Pero el 80% del libro, perdón que me emocione, es Ignacio. Es lo que me dice Cerdá, es Ignacio. Un día se dirigió a mí una persona que se llama Miguel Ángel Franco, el héroe de Mali. Y me dijo, yo hice algo notable y tengo que decirte que cuando lo hice estaba pensando en salvar la vida a la gente. No estaba pensando en Ignacio, eso es la verdad. Pero cuando supe lo que había hecho Ignacio, me paró a pensar, y eso lo tengo dentro. Y eso conforma parte de lo que soy. ¿Sabéis quién era Miguel Ángel Franco? Es el militar español que, siendo comandante en una misión en Mali, están instruyendo a la policía de Mali. Y entonces los fines de semana pues tenían tiempo libre y se reunían los occidentales de la OTAN o lo que fuera que andaban por allí y se iban a la piscina, o sea, y había una piscina muy amplia, con mucho terreno, de un hotel me parece que era, y estando allí ellos no podían llevar armas, más que el grupo podía llevar una pistola. Entonces había una pistola en un grupo donde había 10 o 12 personas. Entonces se presentan allí como 10 terroristas con Kalashnikov y empiezan a matar gente. El sitio era muy amplio, con lo cual había donde esconderse y tal. Se esconden. Y el teniente coronel húngaro que tiene la pistola está con un ataque de shock que no hace nada. Dice, ¿te importa que coja yo la pistola? Y la coge Miguel Ángel. Y Miguel Ángel, con la pistola, a los terroristas que se acercaron les disparó, pero se dedicó, tenían 14 cartuchos, se dedicó a esconderla a los demás y a moverlos de un sitio a otro.
Y yo le contaré a él lo que había pasado allí. Y llega un momento en que después de 4 horas de tensión, con los pies desollados, porque estaban descalzos en un terreno de piedrecitas y tal, se desmaya, pierde la fuerza, se cae. Y entonces él dice, dejarme, marcharos, tomad la pistola y marcharos. Y ahí, en esa misión, había 2 mujeres. Y las mujeres dicen, tú no te quedas solo, nos quedamos contigo. Y se quedaron defendiéndolo. Los más machotes salieron corriendo a escaparse a ocultarse entre los matorrales y entre las tal. Pero aquellas 2 mujeres dieron la cara hasta que él se recuperó. Y cuando se recupera, vuelve a coger la pistola y sigue defendiendo a los que había. Le dieron la medalla militar individual. Es mucho. Yo, en un acto de dignidad y justicia, tuve un momento de hablar con el jefe de la escuela de Estado Mayor, que es donde se celebraba la entrega de medallas. Y le hablé de Miguel Ángel Blanco. Y me dijo, sí, le hemos dado la cruz, la medalla militar, como se llame. Ignoro casi todo de estas cosas. Y dije, ¿y por qué no la laureada? Y dice, es que hay que reservarla para otras ocasiones. Y dije, bueno, reservarla. Pero bueno, le dieron la medalla militar. Pero eso fue lo que me dijo él. Una joyera de Mallorca le regaló, a raíz de enterarse, porque tienen amigos comunes, a raíz de enterarse de su actuación en Mali, le regaló una pulsera. Y la pulsera es una bandera de España, una banda con una bandera de España, como algo parecido a eso, con un monopatín de plata. Que era lo que llevaba el día no me acuerdo si fue mayo o junio o en qué fecha, el día de que la Comunidad de Madrid hace una jornada de víctimas del terrorismo, era lo que traía él ese día. Pues yo creo que podemos pasar a otra fase. Sin duda alguna.